acaban de hacer allá en la zona del exlago de Texcoco, con toda la basura del Distrito Federal que nos fueron a tirar. Y yo les decía a uno de los candidatos a la presidencia, pues cuál espíritu ecológico va a tener si no supo el daño que nos estaba haciendo ahí. Y es una ciudad que no resuelve todos sus problemas, a pesar de que si no es por obras como las que hizo el profesor Hank, que impulsa los ejes viales, tan criticados en aquella época. ¿Qué sería hoy de la Ciudad de México sin ejes viales? El caos. ¿Tú trabajaste con el profesor Hank? Sí, fíjate que tengo otra cosa interesante que me gustaría comentar antes de eso. Antes de ser diputado, yo fui el jefe de los servicios coordinados de salud pública en el Estado, lo que es ahora la Secretaría de Salud. El Instituto de Salud también. Sí, estuve al frente de él durante los primeros años del profesor Hank. Y esto me permitió estar en contacto con una gran cantidad de gente, sobre todo lo que pudiéramos llamar la gente tradicionalmente marginada, la del campo, en casi todo mi estado. Visitaba con frecuencia los lugares en donde era interesante hacer algo más, pero me acuerdo mucho porque todos me llevaban a eso. Señor, mire usted mi casa, esta es mi mesa y de veras que mañana no sabemos qué se va a comer. Cosas de ese tipo. Y si necesitamos ya menos discursos y más acciones. Lo que tú también sufriste y viste. Yo creo que qué bueno que lo recordaste, porque en efecto tú has pasado por el lado de la medicina, que es muy una actividad muy humana, tal vez la excelsa actividad humana, pero también has pasado por el lado de la educación, y en la parte de la educación has sido pues un flamante rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Qué recuerdas de aquel momento? ¿De la rectoría? De la rectoría. Bueno, por ahí tienes la felicitación del entonces presidente Adolfo López Mateos. En aquella placa de latón tengo la copia del telegrama que me envió el licenciado López Mateos cuando yo llegué a la rectoría de la universidad. Como sabe, y lo puse ahí para recordarlo todos los días. Un gran momento de vida. Sí. Y él me habló 2 días después de esto, en forma personal, dándome una serie de indicaciones, como él lo sabía hacer, con alegría, con entusiasmo, y decir, no vayas a estar pidiéndome constantemente, porque no creas que tengo, pero tú hazlo como si yo no te lo hubiera dicho. Y bueno, ya podrás imaginar que él nos ayudó muchísimo. Él, en la rectoría, cuando yo llego a la rectoría tengo esa emoción con él. Y desde luego, al comenzar mis trabajos al frente de ella, quien mucho me ayudó desde entonces, con largueza, fue el profesor Hank, que estaba en CONASUPO en aquel entonces. Entonces, para buscar que mejoraran mis subsidios en la universidad, pues antes iba a hablar con el profesor Hank a CONASUPO, y él me llevaba a platicar con el presidente de su consejo, que era don Antonio Ortiz Mena, que era el de Hacienda, y si es el presidente de mi consejo, de una vez dile a él y yo te apoyo. Y con esos apoyos logramos para... Hank era muy hábil para las gestiones, ¿verdad? Aparte las pescaba al vuelo, como decimos así, con cierta liberalidad lingüística, pero era una gente que con solo ver entendía muchas cosas y las proyectaba en su interior con su estilo y a su manera. Entonces él me ayudó muchísimo. En esa época yo pude hacer muchas cosas en la universidad porque me ayudó enormemente para la aportación federal. Y una gran relación que logré establecer con el señor licenciado Fernández Albarrán, que yo no conocía. Él era el gobernador del estado. ¿Qué recuerdas de Juan Fernández Albarrán? ¿Cómo era? Era un caballero. Era una gente extraordinariamente amable, sumamente atento y además... muy toluqueño. Totalmente. Solemne. Él vivía en torno al recuerdo de Toluca, su etapa de institutense. Y él sentía que su escuela, como lo hizo también López Mateos, era el instituto y que allá había tenido los momentos más felices. En torno a esa emoción que ya existía, pues obviamente la alentamos más. logramos muchas ayudas y de don Juan no se diga, la escuela de enfermería actual, en la etapa en que fuimos rector,
me acuerdo que yo recibí un grupo de estudiantes de enfermería y me hicieron ver las necesidades enormes que tenían, no tenían nada. Les daban clase donde se podía, era un problema. E iban al hospital a hacer sus prácticas. Me pedían la escuela. Créeme que les prometí estudiar el proyecto. Revisé con el contador Sánchez, que era el tesorero de la universidad. No teníamos un centavo, obviamente, para el presupuesto. Pero bueno, pues ya les dije a estas niñas que sí lo vamos a hacer. Pensé de inmediato, ¿qué debo hacer? Don Juan. Entonces, con él había establecido a raíz de tratos cordiales, oficiales siempre, la facilidad inclusive de hablar por teléfono. Entonces le dije, mire señor, tengo en este momento un grupo de jóvenes estudiantes de enfermería que me piden esto. Tienen toda la justificación en sus peticiones, tienen derecho a una escuela, quieren ser universitarias y no les puedo negar el derecho. Por ahí me fui. Dice, sí, siempre me dijo mi rector, dice, sí, mi rector ya sé por dónde va. ¿Y qué? ¿Les prometió la escuela? Señor, les dije, les prometí que iba a hacer todo lo posible por conseguirla, pero como usted es el que me ayuda, pues vengo a decirle que... No, muy amable, lo mandó a su equipo en obras públicas a que hiciera los diseños de acuerdo con las necesidades de la escuela, y esa escuela que nosotros inauguramos no le costó, y lo digo con orgullo, un solo centavo a la universidad. Solamente aportamos un terreno que ya la universidad tenía ahí, a raíz de la donación de Luis Mateo, y ahí en ese terreno se construyó la escuela de enfermería, que en su época fue una de las mejores en calidad de trabajo y profesional también en el país. ¿Qué sentías cada vez que veías realizado un sueño de esos? Una emoción enorme, una emoción que fácilmente entenderá. Yo he sido siempre provinciano y pienso como los provincianos de veras en mi tierra. Entonces, cada vez que tenía yo una cosa de estas, sentía que algo le estaba entregando a mi país, a mi estado, de lo mucho que a mí me había dado. Entonces, me daba una gran alegría y una enorme satisfacción poder hacer estas cosas. Cuando la fachada del instituto, es algo que me gustaría que supiera. Perdón por lo desordenado de mi charla, pero es importantísimo y que define también la calidad de este señor de quien hablamos. Estando en la rectoría estaba en la parte que ahora ocupan nuestras instalaciones, arriba del acceso a la universidad, del edificio principal de la universidad, en los arcos arriba. Los salones que estaban arriba eran la rectoría y el salón de consejos. Estaba yo charlando con mi secretario particular, el maestro Martínez, muy amable, por cierto, fallecido también, y teníamos un modesto lugar de descanso en una de las esquinas que tenía una mesita de madera con algunas cosas de ahorro. Y en medio de la charla vimos un estruendo, ¡ron! Se cayó gran parte del techo sobre la mesita, destruyéndolo todo y haciendo un escándalo terrorífico, ¿verdad? Entonces, ¿Creíste que estaba temblando? Sí, lo primero que se me ocurrió pedirle al ingeniero Yurrieta, que era el director de ingeniería, que revisara la azotea y me dijera cómo estaba. Después de que hizo un exhaustivo estudio de esto, dice, bueno, pues, oye, tienes que darle gracias al Señor porque te salvaste. Todas las vigas están capadas, todas. Lo único que las sostiene es que tienen una gran cantidad de cejamanil y tierra y no sé qué tantas cosas, que sostienen prácticamente el techo, pero se va a caer en un momento. Así que yo te propongo que mientras se soluciona, te paso a otro lado. Y sí, me fui con mi opción a otro lado, pero le hablé a don Juan. ¿Qué le pasa a mí? Bueno, pues ya le platiqué lo que ya les dije de la mesita. Señor, le digo, de veras que yo tengo muchos deseos de hacer algo, pero lo que no quiero, ni puedo, ni debo, ni siento, es ser mártir. Esto como tú la carcajada y me dice, muy bien, mire, tratándose del instituto, ya sabe que lo que quiera. Entonces mandó otro equipo de gente a que revisaran toda la estructura. Y todos llegaron a la conclusión de que toda la techumbre estaba totalmente perdida. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Pues hay que quitarla, porque es muy peligroso para las actividades aquí. Entonces, le digo, para esto no tengo ni nada, no hay presupuesto para esto.
Lo único que yo pienso después de los análisis de los ingenieros es dejar la fachada, que es la tradición y la historia, y que usted me ayude con lo demás. Esto fue una semana que se iniciaba para mis sueños en un martes.